ministros de Justicia y del Derecho, señor ministro del Interior, señor Procurador General de la Nación, señor doctor Humberto de la Calle Lombana, doctor Sergio Jaramillo, señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, señores exconstituyentes y presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente Horacio Serpa y Antonio Navarro, señor presidente, señores vicepresidentes, señores senadores, siguiendo la recomendación del señor presidente del Honorable Senado de la República, mi intervención trata de ser pedagógica, en lo posible académica, y por eso, señor presidente, con su venia, leeré algunas apartes de mi intervención y me escaparé del escrito también para sentar algunos conceptos, y que quiero que estos conceptos comulguen con la bancada del conservatismo, partido al que pertenezco, a sabiendas que este partido, como el Partido Liberal, cumplen ya una larga historia de servicio a la República por más de 165 años, y hemos identificado a nuestra colectividad como el partido del orden, de la justicia, de la libertad, amantes de la paz, y para lo cual nosotros, como partido, como bancada, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible. Entonces, señor presidente, como este debate no simplemente es para los que están en este augusto centro de la democracia, sino para los que están siguiendo este debate por el canal del Congreso, yo empiezo por dar una sencilla, o mejor un concepto de justicia transicional. Y se dice que la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que han utilizado los estados como sistema de reparación por las violaciones masivas de los derechos humanos. La justicia transicional no es una justicia especial, como la militar, como la de los indígenas, sino una manera de afrontarla en tiempos de transición por la existencia de un conflicto armado, para proporcionar a las víctimas el reconocimiento de sus derechos. ¿Y cuáles son esos derechos de las víctimas? La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y así se podrá lograr mantener la confianza ciudadana y consolidar el Estado de Derecho. En segundo lugar, señores ministros, me voy a referir a una síntesis del Acuerdo de La Habana. La síntesis de ese acuerdo, señores ministros, se resume en lo siguiente. Primero, ratifican los compromisos que han dado origen a unos acuerdos sobre tierras, sobre participación política y sobre la solución a los cultivos ilícitos. En segundo lugar, señor ministro, se busca crear una jurisdicción para juzgar a los autores de delitos graves. Y para eso se propone la creación de un tribunal de paz y salas de paz. Ese tribunal estará conformado
por 20 magistrados colombianos y por magistrados extranjeros. Y por supuesto, señor ministro de Justicia, para eso tenemos que hacer una enmienda de carácter constitucional. En tercer lugar, ¿cuáles son los alcances del Tribunal para la Paz? Este tribunal actuará sobre los máximos responsables de crímenes graves dentro de las FARC y agentes del Estado involucrados en delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto. Así como también, en cuarto lugar, el Acuerdo de La Habana prevé la amnistía para delitos políticos y conexos. ¿Qué es la amnistía? La amnistía significa olvido. ¿Olvido de qué? De la acción penal. ¿Y qué es el indulto? El indulto significa el perdón de la pena. Para regular estos temas, el gobierno, de manera privativa, presentará un proyecto de ley. Así como también, en quinto lugar, el Acuerdo de La Habana habla sobre la restricción de la libertad y trabajos en beneficio de las comunidades y componentes de la sanción. No hablan de prisión, se habla de reclusión y trabajos, obras y actividades que contribuyen a la reparación de las comunidades. Eso es lo que se ha denominado la justicia restaurativa. En sexto lugar, el deber que tienen los implicados de decir la verdad, reparar y no repetir son las condiciones para recibir este tratamiento especial. Eso es, en síntesis, el acuerdo que recorrió el mundo y que llenó de muchas expectativas a los colombianos y a los seres humanos que viven fuera de nuestras fronteras patrias. Señor doctor Humberto de la Calle y doctor Sergio Jaramillo, a mí me preocupan algunos temas, o mejor, tengo unas inquietudes. La primera, todavía no se conocen los instrumentos para concretar los acuerdos sobre la distribución de tierras, sobre la participación política y sobre las soluciones que se buscan para las drogas ilícitas. Sobre tierras, eso es lo más complejo que ustedes han tenido que tratar, porque solo unas cifras. Mientras los pobres que se dedican a cultivar la parcela en Colombia tienen en su haber solo 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, y de esos, doctor Humberto de la Calle, el 85% de esos colombianos no es dueño titular legítimo. Ahí están esos pobres de Colombia cultivando la parcela y no han tenido la oportunidad, repito, de ser legítimos propietarios. Otra preocupación: para los cabecillas de las FARC no habrá prisión, ni extradición, sino probablemente amnistía o indulto, salvo los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y delitos, dije, de lesa humanidad. En caso de imponérseles una restricción de su libertad, mi pregunta, ¿dónde la van a cumplir? ¿En su casa? ¿En una ciudad? ¿En zonas especiales? ¿Quién va a ejercer el control y la vigilancia
de estas personas que van a tener restricción de la libertad. Aquí lo explicaba el doctor Navarro, que no nos debemos confundir con temas idiomáticos, pero es que es una preocupación de los colombianos para saber qué significa que los guerrilleros no dejen, qué significa que los guerrilleros dejan las armas. ¿Significa que las van a conservar? ¿Las van a destruir? ¿Las van a depositar a otro país o a un organismo internacional? De otra parte, señor ministro de Justicia, usted que es un jurista consagrado, que se entiende por verdad plena lo que confiesan los guerrilleros, lo que sea declarado por el Tribunal de Paz, lo que establezca la comisión que se crea con esa finalidad. En las sentencias que profiera el tribunal se impondrá a los condenados la pena de inhabilidad para ser elegido y ocupar cargos públicos de carácter permanente o transitorio, que es una de las inquietudes que tenía la honorable senadora Vivian Morales. Ahí quedan esas preocupaciones. Ahora bien, lo que se ha hecho hasta el momento, señores senadores, es un acuerdo político. El acuerdo político, señor presidente del Congreso, a mi juicio, necesita de dos blindajes. Un blindaje de carácter económico y un blindaje de carácter jurídico. En cuanto al blindaje de carácter económico, señores senadores, no se observa en el acuerdo que las FARC se comprometan con las víctimas a una indemnización de carácter integral. Le corresponderá entonces al Estado asumir esta responsabilidad. Ahora bien, vean ustedes, señores ministros, doctor Humberto de la Calle, doctor Sergio, señor procurador, un documento de la Universidad de Harvard que ha servido mucho para hacer un análisis, doctor José Obdulio, de la situación económica. Una vez se pusiera en vigencia la ley de víctimas y restitución de tierras, la ley 1448. Me permito leer. El número de víctimas que pretende atender el programa de reparación en Colombia es mucho más extenso y amplio que cualquier programa de reparación en términos absolutos y relativos al tamaño de la población. Senador Gerlain, en otros países, esa reparación de víctimas se hace hasta el 1 o hasta el 2% de la población. Expresidente Uribe, el 1 o 2% de la población. En Colombia, señor presidente, nos corresponde una cifra un tanto preocupante. Nosotros tenemos el 14% de los colombianos son declarados como víctimas y están llamados a recibir indemnización. El 14%. Este es un documento de la Universidad de Harvard. El programa de reparación colombiano es de grandes proporciones. Sigue siendo el país con el mayor número de desplazados históricamente en el mundo. Oigan bien esta cifra. Doctor Serpa, Colombia representa el 30% de las víctimas en el mundo. El 30% de las víctimas en el mundo que reclaman reparación. La unidad de víctimas tiene pendientes de reparar un estimado del 94% del total, de 6.9 millones de víctimas. Pero ahora ya tenemos 7.500.000 víctimas. Y oigan una cosa, señores senadores,
un proyecto de ley para permitir el ingreso de más víctimas. Yo calculo que en poco tiempo más o menos tendremos unos 10 millones de víctimas en Colombia que reclaman reparación del Estado. Entonces, esto es altamente preocupante. La Unidad para las Víctimas, doctor Andrade, utiliza al menos 12 diferentes tipos de actos de victimización: asesinatos, amenazas de desapariciones forzadas y otros daños graves, de los cuales el 85% han sido desplazamiento interno. Se dice también en este documento, doctor Humberto de la Calle, que no es suficiente que el gobierno asigne algunos recursos adicionales a la unidad de víctimas para reparar al 14% de la población. Debe incorporar la política de reparación en su política macroeconómica. Los recursos financieros podrían venir, oiga bien, de un nuevo impuesto. Es necesario un pacto social, esfuerzo para que esa unidad pueda sustentar este programa con el apoyo financiero y político del gobierno y la sociedad civil. Oigan bien, señores senadores, como si lo anterior fuera poco, nosotros tenemos graves problemas de carácter económico, doctor Iván Duque. Yo creo que el presupuesto general de la Nación recoge la mitad de su valor por carga impositiva para atender transferencias, pago de pensiones y pago de intereses de la deuda interna y externa, que creo asciende más o menos a 27 o 28 billones de pesos por pago de intereses. El blindaje de carácter jurídico, señor presidente, señores senadores, en el año de 1990, doctor Serpa, se convocó una asamblea constitucional. Asamblea Constitucional que se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes, señores constituyentes, se fijaron 5 grandes temas y en esa oportunidad dijeron: somos omnímodos, y expidieron una nueva Constitución. ¿Cuáles fueron los 5 grandes temas para expedir una nueva Constitución? Porque no se nos haga raro, de pronto nos corresponderá otra vez expedir una nueva Constitución. En esa época, el tema central, doctor Tamayo, fue el de la paz. Y dijeron los constituyentes: este es un instrumento para lograr la paz. Y la pregunta después de 24 años, señor presidente, ¿y cómo vamos? Es más, el artículo 22 consagró un derecho fundamental diciendo que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Sabe qué pasa, doctor Humberto de la Calle Lombana? Ese artículo es el único que aparece en una constitución como la colombiana. Su señoría y ustedes, señores senadores, no lo encuentran en ninguna otra parte. Se consagró a la paz como un derecho fundamental. En segundo lugar, ¿qué dijeron los constituyentes, doctor Gerlain? Vamos a lograr la justicia con esta nueva Constitución. Y se creó la Corte Constitucional, que al poco tiempo se volvió en una Corte Constituyente. Y se creó la Fiscalía General de la Nación. Hoy llevamos un 94% más o menos de retraso en la administración de justicia.
que eso es un sinónimo de impunidad. Y se creó el Consejo Superior de la Judicatura, que hace poco tiempo desapareció de la Carta Política. Y se creó la Defensoría del Pueblo. Y se crearon los jueces de paz que no se han podido inaugurar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos con la justicia? Pero también dijeron los constituyentes, este va a ser un instrumento para establecer un sistema económico que dé respuesta a las demandas de la nación. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Y se va a modernizar la política. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Y se va a modernizar el Estado, sobre todo en la descentralización administrativa. 5 grandes temas que son la columna vertebral del sistema constitucional en Colombia. Apenas se han presentado cerca de 1000 reformas, doctor Humberto de la Calle, y se han convertido 40 reformas constitucionales. Se ha podido lograr algunas enmiendas de la Carta. Por eso es que no nos podemos equivocar. Esta es una bonita oportunidad, colombianas y colombianos, señores senadores, para que todos busquemos el consenso de tener unos instrumentos que nos permitan acabar con la violencia que tanto daño le ha hecho al país por más de 50 o de 60 años. Queremos que el legado para nuestros hijos, doctora Vivian Morales, como usted reclama aquí, sea dejarles un país en paz. Un país donde sea grato nacer, grato crecer, grato vivir, grato soñar. Nuestros hijos no pueden ser víctimas como nos correspondió a nosotros, a sabiendas de que vivimos en uno de los países más bellos del planeta. Entonces, el gobierno presenta ahora un proyecto de implementación para los acuerdos finales, que ustedes han tenido que sacrificarse tanto, doctor Humberto de la Calle, doctor Sergio y el propio gobierno, y los gobiernos anteriores. Para todos ellos, nuestro reconocimiento como demócratas, como persona formado en las leyes, como senador de la República, como nariñense que soy. A todos hay que reconocerles su esfuerzo. Y esa enmienda de carácter constitucional que se busca con la presentación de un proyecto de reforma constitucional se reduce a lo siguiente: poner en marcha un procedimiento legislativo especial para la paz. En segundo lugar, crear una comisión legislativa para la paz. Y en tercer lugar, otorgar facultades, doctora Vivian, necesarias, dice la propuesta, facultades necesarias al señor presidente de la República, o al gobierno, mejor. Aquí, señor ministro de Justicia. 5 minutos para que cierre. Con mucho gusto, señor presidente. Aquí tengo unas preocupaciones. La primera, así sea transitoriamente la vigencia de una norma constitucional, se introduce una tendencia al unicameralismo, contrario a la tradición del sistema constitucional colombiano. 2. El origen de los proyectos de actos legislativos y de leyes son privativos, de manera exclusiva del gobierno. 3. Se reduce el trámite de los proyectos de ley de 4 a 2 debates. 4. Se reduce el trámite de los actos legislativos de 8 a 3 debates. 5.
El Congreso no puede modificar proyectos sin el aval del gobierno. 6. Los decretos, leyes que autorizan al gobierno dependen de su concepto de necesidad. Es decir, doctor Motoa, acabamos con la fórmula tradicional de conceder al gobierno facultades precisas y pro tempore. Hay que cuidar ese tema. 7. Quedarían suspendidos temporalmente, doctor Humberto de la Calle, señor ministro del Interior, los artículos 113, 150, 154, 155, 156, 157 y 375 de la Constitución Política. Termino, señor presidente. Conclusión. Señores senadores, tenemos que ser muy cuidadosos con la estructura constitucional de Colombia, por las siguientes razones. A mi juicio, no podemos, en tan importante reto que nos da la historia de Colombia, al final de la jornada, pisar el umbral de la sustitución constitucional. ¿En qué temas? 1. La competencia de configuración legislativa del Congreso se disminuye y en gran parte es entregada al gobierno y a la Comisión Legislativa para la Paz. 2. El Congreso no puede renunciar a una función inherente a su propia naturaleza. 3. El Congreso no puede despojarse de su soberanía legislativa. 4. Los procedimientos legislativos integran los ejes estructurales de la Constitución Política. En la sentencia C-170 de 2012, precisamente se reconoció como pilares básicos o estructurales de la Constitución Política el principio democrático, la supremacía constitucional y la separación de los poderes. Sin duda alguna, el acto legislativo en estudio rebasa estos principios. Por último, en el proyecto se propone que la Corte Constitucional, para el examen de razonabilidad constitucional, tiene que aplicar exclusivamente el artículo 241, numeral primero. Es decir, se le avisa a la Corte que deja de ser constituyente y deberá ser Corte Constitucional. Y ese es un buen remedio. Si nosotros en Colombia queremos poner en vigencia la división de los poderes como sustento, cimiento y fortaleza del régimen constitucional colombiano. Muchas gracias, señor presidente. Mil gracias. Senadora Claudia López tiene...